Bueno, continuaremos con el programa del día de hoy. A continuación, el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga nos presentará su ponencia sobre inteligencia artificial generativa en la investigación médica. El doctor Ramos Zúñiga es médico neurocirujano con maestría y doctorado en neurociencias. Es profesor investigador en el Departamento de Neurociencias del CUCS de la Universidad de Guadalajara, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, emérito del Consejo Mexicano de Cirugía Neurológica, miembro de la Academia Nacional de Medicina, de Bioética, académico de la Academia Nacional de Medicina de México, miembro del Colegio Mexicano de Bioética, y actualmente funge como secretario técnico de la Comisión Estatal de Bioética. Doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, muchas gracias y gracias por su presentación. Muchas gracias. Muy buenos días tengan todas las personas que nos acompañan en este espacio y desde luego quienes lo hacen a través de la vía virtual, a quienes les damos la más cordial bienvenida. Esta mañana, agradeciendo de antemano la invitación por parte del comité organizador, comentaré algunas reflexiones sobre la relevancia que tiene la inteligencia artificial, particularmente generativa, en la generación del conocimiento como tal, y representa uno de los puntos que, si bien fueron discutidos la parte conceptual de manera muy puntual el día de ayer, es pertinente vincularlo con una de las actividades excelsas de la generación del conocimiento en todas las áreas, como es la investigación. La generación y gestión del conocimiento, que es el otro punto donde involucra la transferencia, la parte translacional y la toma de decisiones a partir de la ciencia, es otro rubro que comentaremos de manera muy puntual y desde luego qué significaba ha tenido el algoritmo de la ciencia en la generación de nuevo conocimiento. Esta presentación no representa conflicto de interés de ninguna índole y ninguno de sus contenidos fueron desarrollados con herramientas de inteligencia artificial. ¿Cuál es la diferencia entre los datos y el conocimiento científico? Pues hay una ruta que es muy importante de recoger, que involucra los datos aislados, sin contenido, la información que ya tiene cierta precisión en cuanto a algunos elementos conceptuales, pero el conocimiento es aquello que ha sido sometido a un proceso de rigor mental, de rigor clínico, de rigor en este caso científico, que es lo que permite que justamente nuestros estándares, las guías de manejo, deriven justamente de esta toma de decisiones a partir del conocimiento. Eventualmente puede haber datos anecdóticos que con la experiencia le agregamos la sabiduría, pero hoy no solamente nos enfrentamos al conocimiento como tal, sino a lo que es la posverdad, la información falsa deliberadamente o lo que se denomina las teorías conspiracionistas, que en el caso de las ciencias biomédicas no ha sido la excepción, con muchísimos ejemplos desafortunados, pero en donde se han tomado decisiones por parte de creadores de contenido y no por los líderes que tienen el conocimiento científico. Desde esta perspectiva es importante considerar que la voy a regresar si alguien estaba tomando imagen de fotografía. Hay que considerar que por fortuna la generación del conocimiento y la investigación, en este caso biomédica, sigue siendo un espacio donde prevalece la inteligencia humana y donde hay un poco más de claridad en los límites hasta dónde interviene la inteligencia humana y la inteligencia artificial. Robert Musil, hace ya casi 100 años, que era un científico que además escribía literatura, hablaba de que no es cierto que el científico busca la verdad, es la verdad la que lo persigue a él. Esto significa que hay un componente psicoemocional, hay un componente de pasión incluso, de comprometerse con la duda intelectual para saber hacer preguntas, que como dicen los filósofos, eso es más importante para ellos que las respuestas. Y en este escenario, la duda intelectual como tal por la inteligencia humana, el cuestionar, forma parte también
de los criterios del pensamiento crítico y reflexivo, tal como comentaba un lingüista, el profesor Noam Chomsky del Instituto Tecnológico de Massachusetts, ya retirado, que decía que una sociedad civilizada se caracteriza por dos elementos: la capacidad de crear y la capacidad de cuestionar. Y esta parte de cuestionar es justamente saber hacer preguntas. En el escenario científico hay quien decía, pues sí, el científico busca la verdad, pero hemos eventualmente desvirtuado esa verdad porque ahora adoptamos verdades por consenso, por número, por votación matemática, y contradice o puede poner en riesgo la verdad científica, que es una. Y en este escenario además nos enfrentamos a las fake news, en el lenguaje coloquial, o a la posverdad. El principio de incertidumbre sigue siendo un punto fundamental para seguir haciendo preguntas en este escenario del pensamiento crítico y reflexivo que nos remonta a nuestra responsabilidad, ya no de formación de recursos humanos, como antes se señalaba. Hoy hablamos de gestión del capital humano. Cómo contribuir a que este proceso de crecimiento genere liderazgos y liderazgos proactivos en donde puedan ponderar de manera muy puntual la diferencia entre la inteligencia humana y sus responsabilidades y las herramientas que puede ofrecer la inteligencia artificial. Todos estos elementos son los que nos llevan a entender por qué razón la inteligencia artificial generativa en la investigación biomédica bien tiene un rol fundamental. Ha favorecido el desarrollo de todas y cada una de las etapas de la investigación, en este caso biomédica, pero es una herramienta y como tal lo plantearé desde la perspectiva de los usuarios, no necesariamente desde la perspectiva de los desarrolladores, en donde generamos conocimiento, hacemos transferencia del conocimiento, lo divulgamos, gestionamos el conocimiento y es donde ahí tenemos una asignatura pendiente aún en la temporada de las máquinas y los procesos artificiales. Esa asignatura pendiente es que la toma de decisiones esté sustentada en principios fundamentales emitidos a través de la ciencia ante la embestida de la pseudociencia o de la idea de facilitar algunos de estos puntos. Hay criterios muy elementales en el desarrollo de la investigación de cuándo vale la pena o cuándo es importante describir, publicar o dar a conocer a la comunidad científica algunos hallazgos. Un suceso es algo curioso, un suceso puede ser circunstancial, pero dos casos son anecdóticos, es decir, nosotros conocemos muy bien cuáles son los criterios de impacto y los criterios metodológicos para considerar que una publicación tiene un alto nivel de evidencia para tomar decisiones, en el cual ya se ha integrado el metaanálisis. Pero nuestra perspectiva formativa, en el caso de ciencias de la salud, consideramos eventualmente que el punto final de partida es publicar el artículo, graduar al alumno, cumplir con indicadores, pero la transferencia de eso a la realidad aún sigue pendiente. Por ello, esta parte de la realidad, los datos, la información y el conocimiento, en cada una de estas condiciones se ha integrado la herramienta de la inteligencia artificial bajo diferentes formatos. Aplica como el conocimiento científico, como la lógica cartesiana, que la generación del conocimiento pasa por la investigación básica, investigación aplicada, investigación translacional y la gestión y transferencia del conocimiento, que involucra además temas hasta de emprendurismo y propiedad intelectual, que también los vemos de manera muy marginal y que han impactado la capacidad productiva o al menos la titularidad de muchos de estos elementos productivos por científicos en nuestro país. Los institutos nacionales de salud han establecido entre sus compromisos que para poder seguir financiando proyectos, estos deben de tener, uno, la perspectiva centrada en el paciente, pero también que estos hallazgos de laboratorio puedan en corto plazo resolver problemas concretos de la salud individual y la salud colectiva. Incluso en esta secuencia de cada una de las etapas metodológicas, en donde pasamos desde la etapa más básica hasta las fases clínicas,
y que queda lo que se ha denominado como el Valle de la Muerte, porque ahí muchos proyectos fenecen ahora por falta de presupuesto, porque no hubo las condiciones para desarrollarlo, etcétera. Pero insisto en este punto, la investigación biomédica, para que trascienda, debe de orientarse, tal como la lógica de la resolución de problemas, a resolver problemas concretos de la salud individual y colectiva. No de ahora, sino desde antes de la inteligencia artificial. Llevamos procesos metodológicos formales y esto es lo que nos ha validado un lugar en el conocimiento universal. Hacemos un modelaje, evaluamos probabilidades, hacemos una búsqueda bibliográfica para conocer el estado del arte. Es muy parecido también a las reivindicaciones que se hacen cuando se registra una patente, que son igualmente estrictas. Podemos aplicar aquí una serie de herramientas que concluyen en un experimento para que en corto plazo pueda aplicarse a la clínica. Este sería como el escenario adicional. Habría que agregar en cada uno de estos rubros de estas diapositivas la inteligencia artificial y su posibilidad de intervenir como una herramienta que pueda acelerar o facilitar muchos de estos procesos. En el escenario ya de la inteligencia artificial y el rol del algoritmo, pues entonces no es un asunto del presente o del futuro. Desde hace tiempo nos hemos convertido en usuarios sin consentimiento de muchas herramientas públicas de la inteligencia artificial, muchas de ellas sustentadas en estrategias estrictamente de mercadotecnia. Esto ha tenido un crecimiento exponencial, mucho más que las redes sociales, a tal grado que las revistas especializadas, como ya fue bien señalada, JAMA, el New England Journal of Medicine, tienen secciones específicas de inteligencia artificial, no solamente por la gran demanda de información en estos temas, sino por los procesos de traducción de la información con este tipo de herramientas. En términos de equidad en el recuerdo, es importante tener en cuenta a Alan Turing, que hablaba ya de un término en alemán que justamente se refiere a cómo ir buscando la solución a los retos o a los problemas. Y en esta perspectiva de la evolución, la voy a regresar para que tomen la foto si van de esta imagen, en la publicación original que hace, y ha evolucionado. Alan Turing no propuso como tal el concepto, sino fue el profesor McCarthy en etapas posteriores, pero era la misma línea. Hoy existe el premio Turing, que entre paréntesis hay que recordar que Alan Turing tenía ciertas condiciones de espectro autista, lo que nos hace pensar de cómo una mente disruptiva pudo ver el mundo diferente a como lo ve una mente ordinaria. Y esto forma una de las condiciones que se traducen directamente en la evolución que ha tenido el conocimiento y la inteligencia artificial en áreas biomédicas. Las letras están pequeñas, pero alcanzamos a ver cómo la primera parte estuvo sustentada en modelos probabilísticos. Después surgen los sistemas ya como operativos que tienen cierta capacidad de autonomía y aprendizaje para llegar a la inteligencia entonces artificial generativa a través de estos modelos de lenguaje que tienen riesgos y tienen beneficios, pero que han crecido de forma muy importante en el desarrollo de la información científica en áreas biomédicas, a tal grado que hoy existen rutas, diagramas, y solamente el círculo de la derecha nos da cuenta de la gran cantidad de aplicaciones que están surgiendo todos los días y de estrategias en investigación, manejo de textos, video, imágenes, distintas modalidades de lenguaje que están saliendo al mercado de forma permanente y que están considerándose como parte de este diverso mundo de la inteligencia artificial. No entraremos en detalles conceptuales que ya fueron discutidos en su oportunidad, pero sí vale la pena plantearlo como una advertencia, como lo señala el profesor Hendricks, que pese a que hoy hablamos de inteligencia artificial, existen miles de artículos sobre inteligencia artificial.
en el 2025, es decir, hace un par de meses, publica que a pesar de ello no hay una definición aceptada que realmente integre todas las interpretaciones que existen sobre la inteligencia artificial, y que esto cada vez está siendo más complejo porque tenemos cada vez una mayor diversidad de estos formatos. Entonces es muy probable que este sea un nombre en transición y que vaya a estar modificándose en el curso del tiempo hasta llegar a una definición que pueda ser como más puntual y un reflejo más vinculado con la realidad. En el escenario biomédico no solamente se ha planteado como la medicina del futuro, la que cabe en el bolsillo, la que consultamos y que las nuevas generaciones lo hacen en el pase de visita, en donde checan dosis o analizan la información, eventualmente descuidando la vinculación humana con el paciente. Pero todos estos elementos, como se quiera ver, a través de usuarios, clientes, proveedores de insumos de salud, todos estos niveles tienen ya un rol de participación en la inteligencia artificial. No solamente lo que son los procesos operativos convencionales, me refiero de la práctica asistencial hospitalaria, sino en el escenario académico, o como lo han propuesto las grandes instituciones. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, tiene a Sara, que ya es un asistente que puede contestar consultas referentes a aspectos muy puntuales sobre salud pública, y cómo cada una de las instituciones está haciendo lo propio para estar al nivel de, como alguien decía en su temor, la inteligencia artificial nos va a cambiar o nos va a quitar los trabajos. Probablemente no, por ahora, pero lo que sí puede ocurrir es que la competitividad profesional tendrá más habilidades el profesional que sí conoce la inteligencia artificial que quien no la conoce. Y esto forma parte de una de las variantes que hoy en día nos ocupan, que es el caso de la inteligencia artificial generativa, que de manera conceptual sí es necesario precisar porque ya incluye que a partir de datos puedan generarse imágenes, códigos, textos, videos, audio, etcétera. Es decir, es la generación y la transformación de la información que hemos previsto en el sistema para que se pueda generar una información nueva. La imagen de la derecha es una imagen abstracta. Cuando a la computadora se le pide qué es la inteligencia, dibuja en una expresión gráfica creativa qué es la inteligencia artificial generativa. Y esa imagen arrojó. Es decir, está codificando nuevos formatos de información a partir de los elementos que le hemos nutrido al sistema informático y que a partir de ello fue como surgieron lo que son las herramientas preentrenadas que tienen un efecto a partir de la transformación de estos datos. Desde el 2022 se integró por distintas empresas. Ustedes simplemente ven ahí la estrategia de mercado, la competencia escalada que representan entre cada una de ellas con los beneficios que proponen desde el punto de vista de los riesgos comparados con la utilización de este tipo de herramientas. Y en esta lista se puede evaluar de manera muy puntual cuáles son los beneficios o las ventajas comparado entonces con los efectos negativos. Podemos elegir, por ejemplo, que tiene positivo, que puede potenciar la educación y la innovación. Pero un ejemplo de lo negativo es que puede entonces afectar la privacidad y la seguridad en el manejo de la información y los datos, por señalar tan solo un ejemplo. Este balance entre qué es lo positivo de la inteligencia artificial y qué es lo que pudiera ser negativo, se parece mucho a algo que discuto con mis alumnos aparte de los dispositivos móviles, que el usar un dispositivo inteligente no garantiza un uso inteligente. Esa responsabilidad es del usuario, como representa la responsabilidad
del manejo de la información en el caso de la investigación biomédica. No solamente que sea una pregunta concreta, una pregunta trascendente, una pregunta que tenga sus resultados con un impacto, en este caso en la salud, y que a partir de ello pueda seguirse sustentando. Regreso a Robert Musil, cuando hablaba de que el científico busca la verdad. Se me configura la imagen de Otto Lewy en su laboratorio en Alemania, que el paradigma experimental no funcionaba, se duerme en el mismo laboratorio y en el sueño reconfigura el experimento. Y en su publicación dice: a las 4 de la mañana ya habíamos descubierto la acetilcolina. Esto forma parte entonces de información que sigue vigente y que sigue trascendente hasta nuestros días. La investigación biomédica tiene muchos riesgos que requieren de una atención específica. Desde el desarrollo y el rebase que existe con una gran cantidad de datos que no necesariamente son conocimientos, cada día abunda más el spam, la escalada competitiva, el que no necesariamente las nuevas intervenciones puedan incidir en la historia natural de la enfermedad, la toma de decisiones, los niveles de evidencia, conflicto de interés, subvención económica, en fin, la lista es larga, no la vamos a puntualizar. Pero lo cierto es que dentro de todos estos retos entra la importancia de la inteligencia artificial y la forma como se está usando en términos de identidad y en términos del conocimiento. Esta transición en donde nuestros datos ahora los conoce más Google que nosotros, o las instituciones bancarias tienen todos nuestros datos de manera somatométrica, y forma parte entonces de este planteamiento del manejo de la información. Este es un análisis sobre la importancia de saber hacer preguntas. En la investigación biomédica, el punto de partida, en la investigación en general, es tener una pregunta. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cuál es tu punto de partida? Pudiera parecer como que la inteligencia artificial generativa nos va a resolver ese problema, pero también hay que saber hacerle preguntas. Por ello hemos transitado de la pregunta original al prompt. Y esto significa que le preguntan: platícame qué pasó cuando Colón vino en el 2015. Bueno, un sistema muy básico pudiera decir, pues vino y se la pasó muy a gusto, ¿no? Pero un sistema que ya tiene información, que hace un análisis crítico, dice, pues Cristóbal Colón murió en 1506, entonces no pudo haber estado aquí. Ese ejemplo así de sencillo representa como, si la pregunta no es la apropiada, pues el sistema de la inteligencia generativa va a contestar lo que denominamos la caja de resonancia, este echo chamber, que de alguna manera contribuye a lo que denominamos las alucinaciones y confabulaciones, como lo he publicado como tal, porque entonces escuchamos lo que el sistema nos complace para escuchar, y que de esta manera se pueden propagar una serie de aplicaciones e instrumentos. Esta es una imagen central, abajo está la referencia bibliográfica, que pueden ver, es un artículo pequeño, pero nos identifica toda la gran cantidad de programas, de software, de herramientas de inteligencia artificial generativa que intervienen en cada una de las etapas de la investigación biomédica. Ya no es solo la heurística y la hermenéutica de los griegos, de saber buscar y saber interpretar los textos, sino que ahora la inteligencia pues nos dice, hay tantos artículos en PubMed, hay tanta información utilizando las palabras clave, utilizamos lo que se llaman los booleanos y eso nos selecciona todavía más la información, el análisis de esta información, la forma de escribir el protocolo, la forma de publicar, lo que son los alcances y el seguimiento que tienen. Es decir, esto nos da cuenta de cómo existe una gran cantidad de herramientas que pueden ser una estrategia coadyuvante en el proceso de la investigación biomédica, pero que no suplen el planteamiento original
de la lógica de la inteligencia humana a propósito de la duda intelectual. Este es un ejemplo que identifica cómo condiciones muy específicas se transforman en datos que pueden ser contabilizables y que finalmente nutren el sistema de los modelos de lenguaje, de inteligencia artificial, para poder entonces tener una información que ya haya sido cruzada con estos datos. Esta es una información reciente que es publicada en estas fechas, o bien, como ya se señaló en la clínica, podemos detectar heterotopias corticales que pudieran no haber estado visibles al radiólogo, o incluso en los temas relacionados con procedimientos clínicos, si pudiera asistirme con la computadora, por favor. Existen también lo que se han denominado las alucinaciones, o publicaciones que hablan sobre la precisión del procedimiento quirúrgico con robot, o lo que ha pasado entonces que una técnica quirúrgica puede ser dictada específicamente por un sistema de chat GPT, generador de información, y que son algunos de los puntos que he señalado. Las limitaciones de precisión que ofrece Da Vinci, por ejemplo, o nuevos atlas anatómicos que van describiendo a través de la inteligencia artificial estrategias quirúrgicas. La técnica quirúrgica que ven descrita abajo a la derecha es muy puntual, como si el adscrito va dando las instrucciones paso a paso al residente. La diferencia es que eso lo escribió una máquina. Es decir, la incursión que tenemos en cada uno de estos elementos es de forma muy consistente y forma parte ya de nuestros hábitos cotidianos al grado de que lo hemos normalizado sin necesariamente haber sobrepasado las pruebas de evaluación en el tiempo y la evaluación crítica. Esta imagen de los booleanos para recabar más puntualmente la información cuando hacemos la búsqueda es un ejemplo de ello, y les voy a presentar en la parte derecha algo que estamos haciendo en una tesis de maestría, en donde con uno de nuestros alumnos, el ingeniero Marmolejo, se está diseñando a través de un sistema de recuperación cómo podemos seleccionar información sin alucinaciones a través de un nuevo esquema que utiliza la información de inteligencia artificial. Y nos puede decir el sistema, pues de estos 3,000 artículos que hay, los que realmente te sirven son 10. Y el sistema ya lo revisó y estamos haciendo las pruebas para evaluar cómo esta herramienta puede facilitarnos, en el caso de la investigación biomédica, como si fuera una revisión sistemática, pero cada vez más puntual y de manera más específica a nuestro punto o a nuestro objetivo de información. Esto ha tenido también un reto que será discutido en su momento en la sesión, en la plática siguiente, pero si bien casi siempre lo que metodológicamente es correcto puede ser éticamente correcto, es un fenómeno que va a la par. De esta manera ya no hablamos de sujetos u objetos de investigación, hablamos de participantes en el estudio. Ya no hablamos de la relación médico-paciente, hablamos de la relación paciente-médico, considerando la vulnerabilidad. Es decir, hay una serie de cambios que se han generado y no por la investigación mediada por inteligencia artificial, sino como parte de este proceso evolutivo del uso racional de estas experiencias. Existen ahora cursos, tutoriales, talleres, donde van evaluando cada una de estas estrategias y los beneficios para aplicarlos a cada una de las etapas de la investigación biomédica, desde análisis de datos, diagnóstico y análisis de la información, etcétera. Y cada una de estas llevan a la par el análisis de lo que son los criterios normativos que se encuentran ya establecidos en los códigos, en la Ley General de Salud, en la Lex Artis,
y que a pesar de que lo nuevo puede ser temeroso, pues entonces la verdad científica prevalece en el curso del tiempo más allá de los escenarios de los consensos de origen matemático. La embestida tecnológica, que ahora tiene una influencia comercial muy importante, cumplió 6 meses ya el implante de Neuralink, que se implantó en Barrow Neurological Institute. Y el seguimiento es como tener un mouse en la corteza cerebral para tener como esta conexión para toma de decisiones. La vigilancia que debe de existir en cada uno de los elementos que forman parte de este estudio. Estas las voy a pasar muy puntualmente porque ya es el tema que fue discutido, la influencia que tiene en los temas de tipo quirúrgico. El riesgo, también una publicación reciente, de que los grupos de discusión reflexiva en la clínica puedan tener ya ahora el comparativo con el análisis que hace la inteligencia artificial generativa, o lo que en el bioderecho se ha denominado los neuroderechos, que no es un tema del prefijo neuro como tal, sino de que nuestros pensamientos más recónditos que pensábamos que no iban a conocerse por nadie, pues ahora se pueden explorar a través de muchos de estos métodos, no sin el riesgo de los sesgos interpretativos. De tal manera que aquí viene cuando existen distorsiones, cuando estas distorsiones entran también en el tema de integridad científica, que no lo tocaré, sesgos metodológicos, de manera que este es un artefacto, no es una condición real. Y parte del escenario es aprender a identificar lo que ya se ha reconocido como las alucinaciones, las confabulaciones. En el caso de la inteligencia artificial generativa ha permeado de forma muy importante en la visión académica de la divulgación de la ciencia, a partir de que apareció en una lista de autores el ChatGPT. Y esto entonces los organizadores de los grupos editores médicos establecieron que no se pueden aceptar autores no humanos, sobre todo que no se hagan responsables de lo que se está publicando. Nos da esto cuenta entonces de que la inteligencia artificial generativa puede hacer un artículo, puede contestar un examen de grado, puede hacer la tarea a los alumnos, pero que hay algunos puntos que van más allá de evaluarlo con Turnitin para saber si hay plagio, sino que tiene que ver con datos totalmente erróneos. La parte subrayada en amarillo es una frase que usa de cajón el ChatGPT para generar nuevas informaciones. Este artículo fue aceptado, fue publicado, y lo que está marcado en el subrayado no coincide con el texto y es parte de una equivocación del ChatGPT. En esta época hemos tenido la mayor cantidad de retractaciones científicas como nunca ha ocurrido y en parte tienen que ver con esta realidad. De tal manera que estos son algunos ejemplos de errores en la precisión en la investigación biomédica que no solamente configuran el fraude científico y que están ahí señalados, el caso del Gelsinger en Filadelfia, con un inductor viral que tiene un desenlace fatal en un problema hepático, o la industria del Papa Nicolau, los datos falsos negativos, las mamografías, o el costo-beneficio de los tratamientos para mieloma múltiple, etcétera, o la sola ausencia de una metodología que consulte sobre el consentimiento informado en la aplicación de un fármaco, pues puede generar entonces un ruido desde la perspectiva ética. Esto puede estar generando erosión en la integridad científica y que pueda también esta erosión generar conductas inapropiadas, aún a pesar de estar utilizando una herramienta que puede ser refinada. Para ir cerrando mi intervención, creo que este es un punto clave de reconocer los límites y las fronteras de la inteligencia humana y de la inteligencia artificial. Aún somos irreemplazables.
Para el trabajo nos pueden reemplazar, para la vida no. Pero en este sentido, la forma de hacer preguntas, la creatividad para hacer la pregunta y llevarla a su destino es algo que sigue siendo propio de la inteligencia humana, que en todo caso debe de tener herramientas ayudantes que estén bajo esa sinergia de supervisión. Estos son algunos de los ejemplos publicados en este libro sobre las diferencias entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana. No vamos a entrar en detalles de ellas, pero nos da cuenta de cada rubro, la creatividad, la ética y la moralidad, los sesgos, las limitaciones, y se hace el análisis de las ventajas de una y otra que requieren de ser revisadas. Por último, en el caso de la investigación en neurociencias, se ha propuesto y he propuesto a la comunidad internacional ratificar un término como neuroética, que por un lado podemos verlo desde estas tres perspectivas. La neurobiología de la conducta ética, porque ahora reconocemos ya cuál es la parte del lóbulo frontal, frontal medial y frontolateral, cíngulo, etcétera, donde residen las emociones morales complejas. También aplica el concepto de neuroética a la parte deontológica, cómo nos comportamos los cerebros que estudiamos al cerebro. Y recientemente he presentado sobre neurociberética, porque resulta que hoy es tal la cantidad de información de la incursión de la inteligencia artificial, desde dispositivos, software, aplicaciones, que requiere también de un balance ético como tal, y el término se ha acuñado ya en la literatura como neurociberética, que fue publicado por la misma Gaceta de la Academia. El profesor Chomsky no está de acuerdo con el concepto de inteligencia artificial, le llama software de plagio. Y esto la historia lo seguirá definiendo, pero esta imagen de una persona en etapa terminal que visita como parte de esas últimas decisiones y de ejercicio de su autonomía, pidió que le llevaran al museo a ver las obras que le gustaban. De manera que estos puntos de lo que es la integridad, lo que son los valores, forman parte entonces de un escenario que está aún muy distante de la frivolidad que pudiera representar un algoritmo. Y que el punto ideal tendríamos que señalarlo en esta escalada evolutiva, sin entrar como en temas alarmistas. La inteligencia artificial llegó para quedarse, va a seguir creciendo y ha hecho grandes contribuciones. Pero el gran riesgo es discernir entre lo que es verdad y lo que no es verdad. Este es un cortometraje nominado para el Oscar, en donde la persona, cuando hace la entrada a la computadora, le pregunta: ¿es usted robot?, como nos preguntan a todo mundo, y tenemos que señalar el cacha y no soy robot. Pues ella contestó: no soy robot, pero todo el sistema la recibió como si ella fuera robot. Bienvenida al mundo de los robots, y entonces le crea una crisis existencial que pone en duda entonces los límites de la tecnología y de los límites de la inteligencia humana. En la siguiente diapositiva voy a poner un código QR para que puedan bajar un libro de mi autoría que se llama Los artificios de la inteligencia, y que es un obsequio que está a su disposición. Lo pueden también hacer quienes están en la vía virtual, que puedan tener su teléfono a la mano para que puedan tomar el QR. Solo me resta agradecer el favor de su atención y muchas gracias.